En esta oportunidad vamos a ver la parte o los conceptos básicos de electricidad y electrónica, ¿no? Algo superficial, no vamos a ver algo profundo, al menos para saber los criterios y conceptos definidos. Desde el ángulo de un equipo de cómputo, vamos a ver desde un ángulo, como ya les mencionaba. Un cable es un medio conductor, ¿no? Tendrá energía eléctrica o electricidad de un punto a otro punto. Resulta que estos cables internamente están compuestos de un material conductor que en su mayoría, ¿no? Y a veces es la parte o el material de cobre, y en otra parte es la parte de aleación, ¿ya? Tiene dos partes, un cable unibilar, es decir, de un solo hilo, y en otros es la parte de cable multicelular de diferentes hilos, ¿ya? Cuenta con una protección, ¿no? Un recubrimiento, que su función es, ¿no? La parte de no generar pues, un cortocircuito, ¿no? Ese recubrimiento que todo cable tiene, ¿no? Si yo tengo los cables con este material aislante y ambos cables se tocan, no va a pasar nada porque hay un material no conductor en medio de los cables. La energía eléctrica funciona a base de electrones, ¿no? Por la estructura atómica. Los electrones son partículas muy pequeñas, prácticamente en un punto hay billones de electrones. Gracias a esos electrones que funcionan las siguientes magnitudes. Vamos a definir la magnitud, una unidad de medida y el símbolo. Vamos a empezar con la primera magnitud, que es el voltaje. Cuando yo hablo de voltaje, estoy haciendo referencia a la fuerza que le aplica a estos electrones, es decir, los electrones están acá estáticos, no están en movimiento. Cuando yo aplico el voltaje, que es una fuerza, yo logro que sus electrones tengan un movimiento desde donde se genera esa fuerza, desde donde se genera ese voltaje, desde una central eléctrica, ¿no? Por medio ya sea de una fuente hidroeléctrica, o una fuente solar, o una fuente eólica, una fuente nuclear. Generalmente, pues lo que nosotros podemos tener aquí en nuestra región, ¿no? ¿Ya? Cualquiera de estas fuentes. ¿Ya? Puedo generar un movimiento mediante todas estas fuentes se genera un movimiento, ¿no? Estos movimientos generan los electrones, ¿no? A través de un medio conductor. En ese caso el cable, los electrones se van a mover por todo el material conductor, no se va a mover por el material aislante, porque recordemos que el material aislante es un medio no conductor. Vamos a colocar acá de que el voltaje, ¿no? de la fuerza de empuje de los electrones a través de un medio conductor. Cada vez que yo hablo de voltaje estoy haciendo referencia a voltios y el símbolo de los voltios es la V, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá en algún componente eléctrico o electrónico me encuentro con 120 V, haciendo referencia a 120 voltios y me encuentro a 220 V, estoy haciendo referencia a 220 voltios. Vamos a pasar entonces a explicar de la siguiente magnitud, ¿no? De la corriente. La corriente también es conocida como intensidad, ¿no? Resulta que la corriente en la calidad de electrones que están fluyendo en su momento por ese cable conductor o por el circuito, ¿no? Por ejemplo, acá está, al momento de aplicar un voltaje, una fuerza, está fluyendo por acá, ¿no? Unos electrones y fluyendo muchos electrones. Está fluyendo una mayor cantidad de corriente. Si está fluyendo pocos electrones por ese cable conductor, está fluyendo una menor corriente. Vamos a definir que la corriente es la cantidad de electrones que circulan a través de este cable conductor, ¿no? La unidad de medida de la corriente o la intensidad se da en amperios y el símbolo de los amperios es la letra A. Por ejemplo, 2. A esto estoy haciendo referencia a 2 amperios, ¿no? ¿Ya? De esta forma es que yo puedo calcular de cuánta corriente, cuántos electrones están fluyendo en su momento, ¿ya? Por ese aparato eléctrico o electrónico. Vamos a pasar a la siguiente magnitud,
que la resistencia. Cuando hablo de resistencia, vamos a colocar aquí una resistencia en otra resistencia. Es un material, o sea, ¿qué es una resistencia? Que se opone al paso de la corriente, ¿no? Esa es la resistencia. Es decir, que la resistencia de la oposición al flujo de la corriente que está en su momento pasando a través de este medio conductor, vemos que aquí tenemos una cantidad de electrones y aquí tenemos una resistencia. Acabamos de que los electrones pasan, pero no pasan todos, ¿no? Es una mínima cantidad. Entonces aquí vamos a ver que la resistencia de la oposición al paso, ¿no?, de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia se da en ohms, ¿no? Es el símbolo, ¿no?, de omega, ¿no? Es decir, este símbolo que vamos aquí cada vez, ¿no?, por ejemplo, sea un componente eléctrico, lo siguiente, por ejemplo, 10 ohm, ¿no? Estoy haciendo referencia a la resistencia que tiene ese componente eléctrico, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente, con la magnitud, que será el cuarto, ¿no? Cuando hablamos del watts, es la potencia, ¿no? Resulta que todos los componentes eléctricos y electrónicos que vamos a hablar, por ejemplo, de un computador requiere de una potencia, requiere de una cantidad de energía, es decir, una cantidad de voltaje, ¿no?, y una cantidad de corriente para poder funcionar. Yo cuando, ¿no?, el watt, ¿no?, es el consumo, ¿no?, que requiere ese equipo para que funcione. Ese consumo también se conoce como la potencia, es decir, yo puedo coger todos esos componentes, ¿no?, para el trabajo, ¿no? Se puede dar encendido el computador. Se puede hacer de forma lumínica, de forma mecánica, de forma térmica, entre otros, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del watt, estoy haciendo referencia a la potencia. Realmente los watts es el voltaje por la corriente. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos funcionan con los watts, que es la potencia. Cuando yo hablo de watts, la unidad de medida del watts, ¿no?, símbolo o la letra, sería muchas veces, bueno, en la parte de la computadora, ¿no? Si yo quiero saber cuánto me consume la parte eléctrica, veo la parte específica, ¿no?, la parte técnica que figura en los componentes. Entonces yo puedo, por ejemplo, me encuentro con una parte que consume 45, ¿no?, watts. Vamos a pasar a ver sobre el siguiente esquema: voltaje alterno. ¿Qué es, no? Nuestro proveedor de energía nos suministra un voltaje, ¿no? Por lo general en la parte de Latinoamérica pues hay varios, ¿no?, de 110, 120, 220, 125 voltios, ¿no? Y en Europa pues se maneja de 110 a 200, ¿no? Más o menos tenemos que todos los equipos de cómputo funcionan con voltaje continuo, ¿ya? ¿Qué quiere decir, ¿no?, alterno y continuo? Resulta que el alterno es una onda senoidal. La onda que vemos aquí es la corriente que está pasando en ese momento por ese cable. Resulta que esa corriente tiene a alterarse un poco, como si como se observa, ¿no? Resulta que para que tiene una polaridad positiva, para acá tiene una polaridad positiva, ¿no?, una polaridad positiva, y resulta que aquí en esa parte tiene la polaridad negativa y tiene la polaridad negativa, sube y baja, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es una onda senoidal, como la vemos acá, ¿no? 60 veces de segundos, ¿no?, positiva, 60 veces de segundos en la carga negativa. Esta onda negativa, ¿no?, la polaridad no está definida cuando vemos, ¿no?, subidas y bajadas, ¿ya? Subidas y bajadas, ¿ya? Mientras la corriente continua tiene el voltaje siempre definido, tiene un voltaje siempre lineal, es decir, el voltaje tiene que ser constante, no puede cambiar. Aquí prácticamente está, ¿no?, loco, ¿no? Positivo o negativo está cambiando. Hay picos de voltaje, ¿no?
mientras que aquí está el voltaje, ¿no? Uniforme, se le llama corriente continua. La polaridad está definida, la corriente siempre va a ser la misma y no va a variar, mientras que una corriente alterna siempre varía 60 veces en un segundo, a lo que se le llama la frecuencia. Cuando se maneja un voltaje alterno en la parte de Latinoamérica, se entrega en una frecuencia de 60, ¿no? Hz. Es decir, de que la onda cenital está cambiando 60 veces. Eso se hace más que todo para poder transportar de una forma eficiente la corriente en largas distancias, ¿no? Y para eso es que se aplica un voltaje alterno. Cuando nosotros vemos una corriente, estamos recibiendo un voltaje, una corriente alterna, ¿no? Que la fuente de poder, ¿no? En este caso, que es un componente interno de una computadora, ¿no? Esta es la que va a escoger, ¿no? Va a coger la corriente alterna y lo va a convertir en una continua. Eso es lo que nos ha, bueno, prácticamente su función principal, ¿no?